Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el aparato reproductor del macho. Esta va a ser la última práctica y la otra semana viene ya su examen final. Bien, vamos a conocer un poco sobre los órganos que componen al aparato reproductor del macho. Tenemos aquí al testículo, que es donde se originan, se forman los espermatozoides. Luego se continúa con el epidídimo, que está dividido en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Luego se continúa con el conducto deferente. Este a su vez va a pasar, atraviesa por las glándulas accesorias y finalmente llega a la uretra que va a estar rodeada por el órgano que es el pene. Y esos van a ser los órganos reproductores que vamos a ver ahora. Entonces aquí tenemos al testículo. Este es un corte transversal del testículo de bovino. Por fuera tenemos aquí a esta capa que viene a ser la túnica albuginia o cápsula, también podemos llamarle, que está envolviendo a todo el órgano. Y de esta cápsula o tabique o túnica albuginia se dividen las trabéculas. Estas trabéculas son las que dividen al órgano en lobulillos. Todo esto es un lobulillo. Y de cada lobulillo, tu micrófono, por favor, está encendido. De cada lobulillo, la formación de espermatozoides llega hasta un canal principal que es la rete testis. Por aquí es donde van a salir los espermatozoides. Ya, por decirle, estas son las calles por donde van los espermatozoides y aquí sería una avenida. Es donde llegan toda la producción de espermatozoides por la rete testis. Y este a su vez va a pasar o atraviesa por el conducto eferente. Del conducto eferente pasa a lo que es el epidídimo. En el epidídimo ya sufre cambios fisiológicos como ser de hidratación de su citoplasma, ya se va convirtiendo más en un espermatozoide maduro. ¿Ya? Aquí vemos otra lámina. Esta es una lámina de la facultad. Aquí tenemos a la túnica albuginia, siempre es gruesa, bien amplia. Luego tenemos aquí a los túbulos seminíferos. Todos estos son túbulos contorneados. Los contorneados son más redonditos. Los rectos son estos más alargados. ¿Ya? Y aquí tenemos la red de testis o red testicular. Aquí tenemos una imagen más de cerca de cómo están conformados estos túbulos. Cada túbulo seminífero está rodeado o sostenido por un tabique o submembrana basal, también se le llama, de tejido conectivo. ¿Ya? Esto es la estructura de un túbulo seminífero. ¿Y qué encontramos dentro de este túbulo? Una capa de células que son las espermatogonias. ¿Qué es una espermatogonia? Es un espermatocito primario, es una célula del espermatozoide. O sea, aquí es donde empieza la formación. Primero son células, luego van desarrollándose en espermatocitos primarios, secundarios, se van multiplicando y llega a esta última fase que es la espermiogénesis, donde una célula se convierte en espermatozoide. Aquí ya empieza la fase de elongación, se va estirando y finalmente sale la cola, donde ya va a tener movimiento propio cada espermatozoide. ¿Qué más encontramos en la estructura de un túbulo seminífero? Encontramos las
células de Sertoli, que son estas. Y estos son los espermatocitos o espermátidas. ¿Cómo los diferenciamos? Principalmente por su núcleo. Los espermatocitos tienen un núcleo más agrandado y en este caso las células de Sertoli tienen un núcleo más pequeño y su citoplasma es bien claro. ¿Ya? ¿Qué función cumplen estas células de Sertoli? Son las que realizan la fagocitosis de algunas estructuras celulares que se desprenden de la formación de un espermatocito a un espermatozoide en esa transformación. Se le llama metamorfosis celular. Metamorfosis celular significa que estos espermatocitos se convierten en espermatozoides, ¿ya? Ese es el proceso de la espermiogénesis. Y entonces estas células de Sertoli limpian a todo este epitelio para que no queden restos celulares de esa transformación. Luego, esto encontramos dentro del túbulo seminífero. Y por fuera vamos a encontrar estas células de Leydig que van a estar en la parte de lo que es el tabique, perdón, las trabéculas o tabiques de cada túbulo seminífero. Las células de Leydig son las encargadas de producir la testosterona, que es fundamental para el desarrollo de los espermatocitos y espermatozoides. Aquí tenemos como siguiente órgano al epidídimo. El epidídimo también está conformado por una cápsula de tejido conectivo o túnica lujímea. A su interior también se ramifican las trabéculas o tabiques. Y aquí también encontramos los conductos epididimarios. ¿Qué es lo que caracteriza a estos conductos epididimarios? Es que presentan una masa de espermatozoides. Todos estos son espermatozoides que no encontramos en los túbulos seminíferos. Aquí solo vemos la cola de los espermatozoides, perdón. No hay que confundir eso. En cambio, en el epidídimo encontramos una masa de espermatozoides. Aquí una imagen más de cerca. Todo esto todos estos son espermatozoides y este es el epidídimo de los conductos, perdón, el epitelio de los conductos epididimarios. ¿Ya? Y ahorita, todavía. Te lo dejo tapadito ahí. Ya, gracias. Aquí tenemos el epitelio del conducto epididimario. Tiene un epitelio. ¿Quién se sabe el epitelio? A ver, ¿me puede decir del epidídimo? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. No, con estereocilio. Correcto, con estereocilios. ¿Y por qué es pseudoestratificado? Estratificado. ¿Qué significa? Porque aparentan ser varias capas, pero en realidad es solo una. Correcto. ¿Con quién ha pasado histología 1? Con Aguilera. Ah, ya. Perfecto. Lo he aprendido bien entonces. Entonces aquí tenemos, como dijo la compañera, es pseudoestratificado. Pareciera ser varias capas de células. Sin embargo, es una sola capa de células, son simples. Pero como los núcleos unos están más arriba, otros están más abajo, aparenta ser un epitelio estratificado. Entonces, le asignamos un nombre a esto, se le pone pseudoestratificado, estratificado. ¿Qué significa? Un falso estrato, ¿ya? Son cilíndricas porque vemos el tamaño, la altura, desde la membrana basal hasta la membrana apical,
se ve un tamaño bien amplio, entonces decimos que es cilíndrico. Y con estereocilio. Estereocilio, ¿qué significa? Que no tienen movimiento propio. Esa es la diferencia con los cilios. Los cilios sí tienen movimiento y estos no. Ese sería entonces el epitelio de los conductos epididimarios. Bien, ya conocimos entonces la estructura de los túbulos seminíferos y los conductos epididimarios. A ver, voy a hacer una pregunta al azar. La penúltima, a ver quién va a ser o penúltimo. Yawasi Yandira. Yandira, ¿usted está llevando la materia con el doctor Escalante? Sí. Ah, me estoy confundiendo entonces. Dígame cuál es epidídimo y cuál es testículo de estas dos imágenes. Epidídimo es el de la izquierda y testículo el de la derecha. ¿Por qué? Porque en epidídimo se encuentra una masa, concentración de espermatozoides, ahí se ve en la izquierda, y en la derecha están más como que en la periferia. Perfecto. Aquí no se ve muy claramente los espermatozoides más que la cola, ¿no? Pero lo que lo distingue es que en el centro hay una masa de espermatozoides en el epidídimo. Aquí no hay, solo se ve la cola, recién se están formando. Entonces no se agrupan mayor cantidad. Aquí se ven espacios vacíos. Y aparte, bueno, esto puede ser confundible, ¿no? Las espermatocitos con este epitelio, pero nos damos cuenta por la masa de espermatozoides que presenta en el epidídimo. Bien, ya así. Aquí tenemos al conducto deferente. No hay mucho que hablar del conducto deferente, no es más que una vía por donde pasan los espermatozoides desde la cola al epidídimo. En el epidídimo, me olvidé de mencionar, en la cola del epidídimo es donde se almacenan estos espermatozoides. Están, por decirles, en reserva, en refrigeración. La cola del epidídimo no hay movimiento de espermatozoides porque tienen una temperatura inferior. Si no me equivoco, es 33 grados en la cola del epidídimo. Y baja su temperatura para que estos espermatozoides queden estáticos y no gasten calorías. Entonces ahí están en reserva para cuando salgan directamente, cuando sean expulsados, recién se reactiven estos espermatozoides, su movimiento. Aquí tenemos al conducto deferente, entonces va a ser una vía por donde van a salir estos espermatozoides. ¿Y cómo está conformado histológicamente? Por tres capas. La capa mucosa, la capa muscular, que es bien amplia, y la última capa que se encuentra en la periferia va a ser la capa serosa. La capa mucosa tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, con estereocilios también. Y tiene una lámina propia. La capa muscular siempre va a ser fibras musculares lisas en todo lo que es las vías urinarias y eh, vías reproductivas, tanto en el macho y la hembra, siempre son fibras musculares lisas. También el tubo digestivo, a excepción del esófago. El esófago puede tener una porción de fibras musculares estriadas, dependiendo de la especie. ¿Ya? Esa sería entonces la parte del conducto deferente. Pasamos a la próstata. Anatómicamente, la próstata se divide en dos partes, que es el cuerpo de la próstata. Su cita roja está rayando la pantalla. El cuerpo de la próstata, que está conformado principalmente por tejido conectivo, y la porción diseminada ya sería la porción
más importante, donde se produce el líquido preseminal. Todo esto sería la porción diseminada. Aquí encontramos también los conductos eyaculadores, es por donde va a salir esta producción de líquido preseminal y se va a dirigir hasta la uretra. En la uretra prostática, ¿quiénes van a estar? Van a estar pasando los espermatozoides. Y este producto va a ser el que va a ayudar a nutrir a estos espermatozoides para que puedan tener un periodo de vida más largo. También les ayuda a poder moverse porque es un líquido. Bien, esa sería entonces su parte. Y aquí tenemos una imagen, un corte histológico de la porción diseminada. En la porción diseminada encontramos los adenómeros prostáticos. A todo esto se le llama adenómero prostático. Todo esto es un adenómero. Esos espacios vacíos con su epitelio llevan el nombre de adenómeros. ¿Ya? La próstata también está conformada por una cápsula y que se emerge a su interior, los tabiques o trabéculas que dividen a este órgano en lobulillos prostáticos. Todo esto es un lobulillo prostático. ¿Y que encontramos dentro? Los adenómeros prostáticos. Aquí tenemos una imagen más de cerca de un adenómero. Son todo esto, aquí tiene su epitelio de los adenómeros. Y el producto de estas células lo desechan aquí a este espacio que pareciera ser un alveolo. Y luego va a pasar o va a atravesar un conducto excretor para que salga hacia la luz que va a ser la uretra. Hasta ahí entonces la próstata. Pasamos al siguiente órgano que es el pene. El pene anatómicamente, este es un corte transversal, tipo de tejido músculo vascular. Y de afuera hacia adentro tenemos aquí la piel, la epidermis, conformada por un epitelio plano estratificado, queratinizado, luego se le sigue la dermis, todo esto conforma una capa mucosa, luego una capa submucosa donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, y luego encontramos la túnica albuginea que envuelve a todo esto, a todas estas estructuras que llevan el nombre de cuerpo cavernoso. Estos son los cuerpos cavernosos y este es el cuerpo esponjoso. ¿Qué característica tiene este cuerpo cavernoso? Que aquí es donde se llena de sangre el pene cuando se realiza la erección. Tiene unos espacios que llevan el nombre de cavernas. Caverna significa como un hueco, un espacio. Estas cavernas tienen un epitelio plano simple, muy parecido a los vasos sanguíneos. Y estas son las cavernas, son los espacios donde se va a llenar de sangre al momento de la erección. Y aquí podemos encontrar unos cuantos unos cuantos glóbulos rojos. ¿Ya? Y rodeando a la uretra, como vimos aquí, esta es la uretra, y rodeando se encuentra el cuerpo esponjoso. Aquí tenemos al cuerpo esponjoso, aquí tenemos la uretra. Envolviendo a todo esto, tenemos ¿qué envuelve a todo esto? ¿Quién sabe? Una capa de tejido conectivo que se llama túnica albuginea. Ya, aquí lo vamos a ver mejor. Este es un corte, bueno, este es el órgano, es humano, pero es el mismo tipo de, como en el equino, ¿ya? Histológicamente no varía mucho con el equino, solo morfológicamente. Y
Todo esto viene a ser el cuerpo cavernoso, los dos cuerpos cavernosos. Este es el cuerpo esponjoso, que principalmente está conformado por tejido conectivo. Y aquí los espacios cavernosos, tiene también arterias, venas. Y por fuera aquí tenemos también vasos sanguíneos por fuera de la túnica albuginea. Todo esto es la túnica albuginea que envuelve a estas dos estructuras que son los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Luego de estos vasos sanguíneos ya encontramos la piel que tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ahí acabamos entonces todo lo que es aparato reproductor del macho. Y entramos en el aparato reproductor de la hembra. Anatómicamente este es un ovario, ¿ya? ¿Qué estructuras encontramos en el ovario? El ovario está dividido anatómicamente en corteza y médula. La médula es donde se encuentran los vasos sanguíneos, arteria ovárica, vena ovárica y nervios. Los nervios, aparte de eso, también todo lo demás está conformado por tejido conectivo. ¿Ya? Estas estructuras encontramos en el ovario. Tenemos un folículo primario. Aquí podemos ver un folículo antral. Un folículo antral es aquel que no está recibiendo un estímulo hormonal. Entonces está estático, no aumenta su tamaño, no se desarrolla. Ya cuando se convierte en un folículo primario, este ya recibe un estímulo hormonal suficiente como para que aumente su tamaño y su desarrollo. Como ven aquí, folículos en desarrollo. Y llevan el nombre de folículos primarios. Cuando aumenta su tamaño, folículo secundario, y este es un folículo maduro, folículo terciario. ¿Ya? A esto se le llama antro folicular, es el espacio donde tiene el líquido. Aquí es donde se acumulan las hormonas foliculares. Y todo esto viene a ser las células de la granulosa, estas estructuras que rodean al ovocito, célula de la granulosa, y por fuera de la célula granulosa encontramos revistiendo a la célula de la teca interna, y más periféricamente se encuentran las células de la teca externa. ¿Ya? Una vez que el folículo maduro alcanza su desarrollo, viene la siguiente fase, que es ya la ovulación. Todo esto es a través de un mecanismo hormonal. Si a alguien le interesa, puede poner en Google eje hormonal de la vaca y ahí va a entender mejor cómo sucede en este mecanismo hormonal, todas las ondas hormonales que suceden para que se realicen estos cambios fisiológicos en el ovario. Entonces, cuando aumenta el nivel de LH, hormona luteinizante, se produce la ovulación. Aquí se forma un estigma folicular. Este estigma es el que va a abrir al folículo, es como que lo rompe, y este ovocito se desprende de las células de la granulosa y va saliendo por este estigma donde ya va a estar abierto. Y una vez que sale, va y se comunica al infundíbulo. El infundíbulo lo atrapa, que es una membrana, y permite que ese ovocito se dirija por el oviducto. Luego pasa a las trompas de falopio y finalmente llega hasta el útero. Este oviducto va y se encuentra con el espermatozoide, ¿no? En el oviducto. Y una vez que sale este ovocito, se produce un cuerpo hemorrágico. ¿Por qué se produce un cuerpo hemorrágico? Porque este ovocito, al desprenderse de estas células de la granulosa que están bien irrigadas, produce una ruptura de vasos sanguíneos, entonces se produce este cuerpo hemorrágico. Lo que sucede también
En la vaca, no es muy evidente. El cuerpo hemorrágico más evidente es en la mujer cuando ocurre la etapa de la menstruación. Y una vez que sucede esto, este folículo se va a convertir en un cuerpo lúteo. No confundamos que esto es una estructura diferente, ¿no es cierto? Este cuerpo lúteo es este mismo folículo. O sea, una vez que sale el ovocito, aquí se llena de sangre y al repararse todo eso, se convierte en esto, en un cuerpo lúteo. Aquí ya vemos un mejor desarrollo del cuerpo lúteo y empieza a su vez a producir la progesterona. El cuerpo lúteo es el que produce la progesterona, que es una hormona encargada de proteger la gestación. Progesterona significa en pro de la gestación. Entonces, es el que protege al embrión. ¿Ya? Si se da el caso de que no ocurre el encuentro del espermatozoide con el ovocito, no se forma un embrión, entonces el mismo organismo este, empieza a producir demasiada cantidad de estradiol. El estradiol que es lo que provoca un aumento en la producción de prostaglandinas. Esta prostaglandina va a llegar por esta arteria ovárica hasta la médula, de la médula se dirige hasta el cuerpo lúteo. ¿Y qué es lo que produce? Una luteólisis. La prostaglandina es la hormona encargada de destruir a este cuerpo lúteo y una vez destruido, estas células luteales provoca que se forme un cuerpo blanco. Este cuerpo blanco ya es un cuerpo lúteo disfuncional, no está produciendo hormonas. Entonces, estas son todas las estructuras que podemos encontrar en un corte histológico. Podemos encontrar folículos primarios, secundarios, folículos maduros, podemos encontrar cuerpo lúteo, inclusive cuerpos hemorrágicos. En un animal que esté cumpliendo con su ciclo estral, ¿no? En el caso de la perra, no tiene, bueno, hay una etapa donde ocurre el anestro. En el anestro no hay producción de hormonas, entonces no hay todo este mecanismo de desarrollo de los folículos y solo vamos a encontrar folículos antrales. Son folículos bien pequeñitos que no están funcionando. Nos vamos aquí entonces. Aquí tenemos al ovario, un corte histológico. Todo esto viene a ser el epitelio germinal del ovario. Y todo esto es la corteza. La médula se encuentra más al centro, donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos y nervios. Y aquí vemos las estructuras ováricas. Este viene a ser un folículo terciario porque ya vemos claramente el ovocito, inclusive ya está levantado. El espacio del antro folicular es bien amplio. Esto ya ocurre cuando se va a dar la ovulación. Todo esto viene a ser folículos primarios, estos son folículos secundarios. La única diferencia es en el tamaño. Los folículos secundarios van a ser más pequeños que el terciario y también el antro folicular, que es este espacio en blanco, es más reducido. Aquí vamos a ver una mejor imagen. Esta es la estructura de un folículo maduro. ¿Cómo está conformado? Todo esto que ven aquí son las células de la granulosa. Este viene a ser el ovocito. Aquí está su núcleo del ovocito. Aquí lleva la información genética de la hembra. Está rodeado por una membrana pelúcida. Todo esto rosado es la membrana basal. Y si se acuerdan de histología 1, el ovocito tiene como varios pelitos, ¿no es cierto? Esa es la membrana pelúcida.
Este viene a ser el antro folicular, el espacio donde está lleno de líquido. Por fuera está revestido por las células de la teca interna, ¿ya? También tiene su lámina basal, que su función es de sostener a estas células. Luego de la célula de la teca interna se encuentran las células de la teca externa. Aquí a la izquierda vemos este mismo esquema, muy parecido. Todas estas son las células de la granulosa. Este es el ovocito, su antro folicular, FA. Y por acá encontramos las células de la teca externa. Principalmente eso. Entonces ya sabiendo todas estas estructuras, es muy fácil identificar cuál es el folículo primario, secundario y terciario. ¿Sí? Ya. Pasamos a la última lámina, creo que es, ¿verdad? Ah, falta algo. Aquí tenemos a la vagina. La vagina está conformada por un epitelio escamoso, estratificado. Y a ver si podemos ver más de cerca. ¿Ya? Está conformada por una capa mucosa, una capa muscular y serosa. En este caso, el doctor Escalante nombra una capa submucosa. ¿Ya? Entonces, para ustedes existe la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Serosa o adventicia puede ser en el caso de la vagina. Aquí encontramos un nódulo linfático que está por debajo de la epidermis, perdón, de la capa mucosa. Este nódulo linfático cumple la función de producir células blancas. Estas células blancas son las encargadas de impedir que se infección, ¿ya? Porque por aquí pueden encontrar, pueden ingresar agentes extraños, agentes patógenos, pueden ser bacterias, hongos. Entonces, estas células blancas se encargan de proteger esto, produciendo neutrófilos, ¿no es cierto? Son los encargados de destruir las bacterias. Y aparte, también como mecanismo fisiológico, la vagina tiene una temperatura más elevada para impedir el desarrollo de bacterias. ¿Ya? Luego de la capa mucosa encontramos la submucosa, luego la capa muscular conformada por fibras musculares lisas y en la periferia rodeando este órgano tenemos la capa serosa y o adventicia. Aquí tenemos al oviducto. El oviducto está conformado por una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. La capa mucosa tiene un epitelio simple cilíndrico. ¿Ya? Y este epitelio pareciera ser una vellosidad, todo esto. Son estas crestas del oviducto. ¿Qué es lo que hacen la capa mucosa? Permite el movimiento del ovocito, protege al ovocito de los movimientos, que no se pegue al epitelio, que no se mueva para arriba, para abajo. Entonces tiene este espacio reducido, que es como si fueran unas ramas que se mueven, y le da un soporte al ovocito que va a salir. No entiendo por qué prenden su micrófono. Bueno. Ya, entonces este ovocito va a atravesar y este epitelio lo que hace es proteger al ovocito para que llegue bien y se encuentre con el espermatozoide. Aquí en el oviducto es donde se realiza el encuentro de espermatozoide con ovocito, específicamente entre el istmo y no me acuerdo la otra estructura del oviducto. Es ahí donde se encuentran el espermatocito con el ovocito. Una vez que se encuentra ya se forma entonces el embrión. Este embrión va a salir
por los cuernos uterinos, bueno, sigue su camino y se infiltra en el útero. Por eso pasamos aquí a la siguiente lámina, que es el útero. El útero de adentro hacia afuera está conformado por 3 capas. El endometrio, miometrio, que es la capa muscular, y perimetrio, que es la capa que rodea el órgano. Aquí tenemos entonces el endometrio con su epitelio uterino. Por debajo del epitelio tenemos aquí estas glándulas, que son las glándulas uterinas, las encargadas de producir el producto, pareciera ser como la leche. ¿Qué es lo que hacen esto? Este producto de las glándulas uterinas son las que protegen al embrión y les da ciertas condiciones para que se desarrollen. Luego tenemos una capa de tejido conectivo, todo esto, todo tiene tejido conectivo. Y se continúa con el miometrio. El miometrio está conformado por fibras musculares lisas y una característica es que encontramos vasos sanguíneos de mayor tamaño. Estas son venas, son unas venas grandes que encontramos en la capa muscular, en el miometrio. Y finalmente tenemos al perimetrio, que está conformado por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo. Por último tenemos a la glándula mamaria. La glándula mamaria está conformada por una cápsula de tejido conectivo que se emerge en su interior los tabiques. Estos tabiques dividen al órgano en lobulillos y cada lobulillo está conformado por las glándulas túbulo-alveolares. Esa es la conformación de la glándula mamaria. También aquí encontramos los conductos excretores interlobulares. ¿Ya? Se está acabando el tiempo. Vamos a retomar con otra sesión.